bueno, ¿qué os parecen las noticias de hoy? Parece bastante curioso. La verdad es que también hemos comentado en otras ocasiones, bueno, en la semana pasada, lo de la mascarilla, que finalmente se puede utilizar en exteriores. Exacto, chicos. Bueno, ¿vosotras os habéis quitado la mascarilla ya en algún momento? Bueno, perdón que se haya quitado, sí, lo he dicho mal. Pues no, la verdad es que me resulta que como voy desnuda por la calle, no sé si vosotras Un poco os pasa. incómodo, ¿no? Un poco incómodo. A Juanma, no sé, Juanma, ¿a ti te pasa? Yo estaba en la playa, el Lepeo, el fin de semana pasado y parece que ahí no había COVID, tío. No. Va todo el mundo sin mascarilla, pero sí, la verdad es que yo, por ejemplo, estando en la playa y eso, cuando estaba muy apartado, pues sí, ¿no? Pero te da cosilla, ¿no? Es como, buah, me la pongo porque, ¿sabes? Ve gente pasar sin mascarilla y como que te da un poquillo de reparo. Y fíjate, yo soy sanitario, o sea que más conocimiento que tenemos nosotros, pero sí te da, a mí me da cosilla todavía. De hecho, es verdad que personalmente hoy ha sido el primer día que me la he quitado andando por la calle porque era la 1 ya de la tarde y estaba sola completamente por mi pueblo, prácticamente parecía un pueblo fantasma. Y sí es verdad que cada 2 por 3 me la iba subiendo cada vez que veía a alguien a 1 kilómetro acercándose porque me daba como miedo. Bueno, y también actualizarme sobre lo que ha pasado en Mallorca, porque es cierto que no he estado muy informada sobre el asunto. Cuéntanos también, Ángela, ¿qué ha pasado? Lo que ha pasado en Mallorca, hay una controversia impresionante, porque a día de hoy hay personas allí internas en un hotel, que es donde tuvieron el percance, y allí siguen, y en verdad, estaba leyendo ahora mismo, antes de empezar el programa justo, una noticia en una cuenta de Instagram, en la que se explicaba un poco más sobre eso. Si es que hay chicas que están difundiendo vídeos diciendo que están allí prácticamente secuestradas porque se encuentran en un sitio donde las condiciones no son las adecuadas para estar allí y ni siquiera les hacen una PCR, o sea, no dan. Aún así, dejando eso un poco de lado, sí que es verdad que se ha liado muchísimo porque esas personas han ido de una manera desinteresada, de una manera, bueno, a lo loco. Han ido allí después de selectividad y a comerse el mundo. Ellos se hicieron una prueba PCR, que es la que te exigen al viajar a Baleares, y salió negativo. Pero eso no es motivo para montar todo tan a lo grande como se han visto. O sea, hay vídeos, hay pruebas de que han hecho las cosas mal y como no debían. Entonces, a día de hoy hay un brote impresionante. Y claro, ahora hay que analizar también los contactos directos e indirectos de esas personas. Entonces los rastreadores están pues a por todas, pero claro, no llegan lo suficiente y hay chicas que se encuentran, bueno, chicas y chicos que se encuentran allí como, pues lo que digo, secuestrados en el hotel de allí y echan la culpa sobre todo al gobierno de Mallorca sobre esto. Pues sí, la verdad es que gracias por informarnos de este hecho, porque yo de hecho he estado viendo, sobre todo en redes sociales, cómo se divulgaba este vídeo de estas chicas, ¿no? Que, como había dicho Ángela, que quizás hayan hecho selectividad un examen ahí, una celebración a lo grande y no han tenido en cuenta las consecuencias, ¿no? Sí es cierto que estos temas también han surgido botellones durante la pandemia, fiestas clandestinas, que han surgido bastantes polémicas sobre ello, pero hemos de recordar, como hacemos siempre, que hay que tener muchísimo cuidado porque a pesar de que las medidas se están relajando, a pesar de que ya un porcentaje importante de la población española se haya vacunado ya con las 2 dosis, tenemos que tener muchísimo cuidado. Bueno, y además volviendo un poco con el tema de las mascarillas, ¿no? Sara traía algunos datos de cómo ha ido evolucionando después de ya poder permitirnos el poder quitárnoslas en exteriores. Claro, es lo que iba a comentar, ¿no? De hecho, en un momento, esta noticia o este hecho... Vale, mi compañera Sara está teniendo problemas en el micrófono. Si mi compañera Ángela le puede también mezclar el micrófono y así podemos, porque al parecer también estos son los fallos técnicos del directo, ¿no? No lo podemos nunca predecir. Tengo el micro aquí, vamos, que me vea quien quiera, lo tengo aquí activado y puede hablar, pero al parecer estos fallos nunca se puede predecir. Del directo, claro. Bueno, nada, lo que iba a comentar, que este hecho pues llegaba a España en un momento en el que el proceso de vacunación, pues como ya podéis ver las noticias y todo, pues sigue un ritmo bastante avanzado. De hecho, diariamente se baten récords, ¿no? de vacunación. Y nada, bueno, pues la incidencia acumulada se sitúa por debajo de los 100 casos. Ahora mismo se mantiene pues en esa situación. Así que bueno, es un buen momento para esto, pero lo que comentábamos, ¿no? Que no podemos perder de vista que el virus continúa. De hecho, Andalucía es una de las comunidades que más se está estabilizando. No es que esté mejorando de bajando de casos, sino que más se estabiliza.
Pero bueno, en estos casos también hay que tener muchísima precaución, como ya hemos dicho muchísimas veces. Así que hay que tener mucho cuidado. Pero vamos a pasar ya al tema del día, que es más que otro que la fisioterapia, con nuestro compañero y más preciado patrocinador, Juanma Núñez. ¿Qué tal estás? Bien, vamos a hablar un poquillo de fisioterapia, ¿no? ¿Qué temitas tenemos hoy? Bueno, pues para empezar, por ejemplo, nos estábamos preguntando qué posturas pueden ayudarnos a evitar el dolor de espalda cuando estamos sentados, porque, por ejemplo, ahora con el verano y las vacaciones, pues sí es verdad que pasamos muchísimas horas en el coche, ya sea el conductor o los acompañantes. Entonces, queríamos preguntar si existen como ejercicios, estiramientos para hacer antes o después de un viaje muy largo. Sí, bueno, a ver, primero que tenemos que entender es que la ciencia, ¿vale?, a día de hoy no ha podido demostrar que ninguna patología, ninguna postura sea causante de una patología, ¿vale? O que sea una postura mala. Es el mantenimiento de la misma la que puede ocasionar enfermedad, ¿vale? Lo que la ha demostrado la ciencia es que incluso posturas que antes veíamos como malas, no por ejemplo flexionar mucho la columna al sentarnos, pues por ejemplo rehidrata los discos, ¿vale? Entonces cambia un poco el concepto este de posturas malas, posturas buenas, ¿vale? Lo que se debe de aconsejar, o por lo menos desde un punto de vista neurocientífico se aconseja a los pacientes, es que intenten no mantener una postura mantenida en el tiempo de más de una hora, hora y media, ¿vale? Entonces, de ahí que mucho tráfico y tal diga que no se debe de mantener la conducción más de 2 horas y tal, porque es verdad que al final te sientes incómodo. Yo el otro día, por ejemplo, venía como os he dicho, de Lepe y tal, y me pilló un tráfico brutal, tardé en llegar a Sevilla 3 horas y yo estaba ya en el coche que a mí me dolía todo, ¿vale? Y soy fisio, ¿vale? Entonces llega un punto en que ese mantenimiento de la postura al final le supone un estrés al sistema, y lo que te pide tu cuerpo a través del dolor es, oye, cambia, no me gusta, ¿vale? De una forma muy simple, si lo redujéramos a un hombro, por ejemplo, tener el hombro levantado 1 hora, todo el mundo le parecería lógico que nos doliera, ¿vale? Sin embargo, no nos parece lógico que nos da la espalda manteniéndola 3 horas en una misma postura, ¿vale? Entonces, lo mejor que podemos hacer ante este tipo de viajes que son largos y tal, pues parar y intentar hacer un descanso donde nos movamos, donde estiremos un poco, nos agachemos, en fin. Movilidad, no hay que dar unos ejercicios en concreto, porque ningún ejercicio en concreto de por sí es efectivo, sino como un hábito, ¿no? Llega a las 2 horas, oye, pues me paro en una gasolinera, voy al servicio, me muevo un poco, bebo agua, me agacho, cambio un poco de postura, ¿sabes? Intentar un poco cambiar y prevenir ese dolor por mantener la postura constante. Y es verdad eso que dicen, Juanma, de que mantener la postura erguida y la espalda recta durante, como estás diciendo, un periodo de tiempo es malo. O sea, siempre nos dicen que tenemos que estar con la espalda recta, pero también... Claro, eso es lo que se dice, pero porque muchas veces damos las cosas por sentadas, ¿vale? Igual que antiguamente se daba por sentada que la Tierra es plana, ¿vale? Y hoy sabemos que es redonda, ¿vale? Es lo que te he dicho, la ciencia no demuestra que tú por mantener la espalda erguida vas a tener menos problemas. Vas a tener problemas de espalda, ¿vale? Igual que no demuestra que por tenerla flexionada vas a tener problemas de espalda. Es la única demostración científica que se ha logrado a día de hoy que yo haya podido leer, es que la flexión de la columna, es decir, sentarte flexionando la columna, agachando el culo, rehidrata los discos, ¿vale? Y eso, hacerlo durante periodos de 10 minutos puede ser bueno para gente que padece lumbalgia, por ejemplo, ¿vale? ¿Y cuántas veces te han dicho a ti en esa postura que te sientes bien? Claro, ¿vale? Además yo pensaba que esa postura lo que hacía era, ¿cómo se dice? Los discos que lo... Sí, lo comprimía y tal. Sí. Es que eso es, ya te digo, es un concepto y que lo va degradando, que degrada los discos. Claro, es un concepto muy biomédico, ¿vale? Porque antiguamente se relacionaba el dolor puramente con la parte física, ¿vale? Si existía dolor, tiene que ser como un coche. Si algo falla es porque algo está fallando mecánicamente, ¿vale? Hoy en día sabemos que no, que el dolor es una respuesta de nuestro cerebro a una percepción de amenaza, y esa amenaza puede ser real o ficticia, ¿vale? Entonces, de ahí que haya dolores que no tengan explicación médica, ¿vale? Por ejemplo, bueno, hay muchísimas patologías, ¿vale? Entonces, claro, ese tipo de dolor muchas veces no está relacionado con la física de por sí, ¿vale? Es decir, mantener una postura mala o mantenida en el tiempo que consideremos mala, vamos a ponerlo entre comillas, no es generador de patología, ¿vale? Ni deshidratación. El disco de por sí se va a degenerar, y con el envejecimiento se va a degenerar igualmente, y es inevitable, igual que te aparecen canas, ¿vale? Que entonces, no influye la postura. No influye. Claro. Lo que influye que el disco esté más hidratado o menos es tu actividad física. Es decir, si tú tienes actividad física y sobre todo de impacto, porque es lo que el disco hace que se hidrate, vas a tener discos más sanos, ¿vale? Y se supone que tardan más tiempo en deshidratar
hidratarse, pero que tampoco tener un disco deshidratado es malo o causante de un dolor, ¿vale? El dolor es multifactorial y habría que analizar cada caso y saber por qué se está provocando el dolor. Probablemente no sea por el disco, sea por muchas más cosas. Claro, yo te iba a preguntar otra cosa sobre la... en el tráfico, cuando tú has dicho que cada vez tenemos más viajes largos y nos cansamos más también, un síntoma de la fatiga también es esos dolores, esos malestares que hace que te reincorporen en el sitio. Eso también puede ser malo para la conducción. Tú intentas mantener todo el programa de radio, tu culo posicionado en una misma postura. Sí, o sea, sí, al final tus células a nivel Nada más que lo ha oído Carlota se ha pasado. Claro, ya se ha movido. Inconscientemente ya me estaba moviendo. Claro, es algo que, digamos, nosotros tenemos células que están todo el rato transmitiendo información y el cerebro está todo el rato recibiendo y dando órdenes, ¿vale? De una forma inconsciente. Entonces, esas células van a informar y reduciéndolo muy al absurdo, es como, oye, muévete porque no me gusta esta postura, ¿sabes? Y tu cerebro pues te manda a ti información, muchas veces a nivel de un movimiento inconsciente de, oye, pues me cambio de hoy y echo más peso en otro lado, otras veces más, pues venga, dolor y muévete, ¿sabes? Lo que quiero es que te muevas. Por eso cuando te mueves y cambias la postura o te levantas y andas, mejora. Claro, es lo que recomiendan además, ¿no? Es que vosotros imaginaos... Que vayas intercalando. Sí, es que vosotros imaginaos estar solamente en una posición sentada todo el tiempo. Es horroroso. imposible. Nosotros los estudiantes que tenemos que estar más de 1 o 2 horas y en esa posición nosotros lo notamos. Al final acabamos... Yo por ejemplo, la mayoría de las veces los pacientes se lo digo, tío, que tienen que intentar ser activos y muchos, por ejemplo, yo tengo muchos pacientes informáticos y gente que su trabajo es todo el rato en un ordenador y les obligo a ponerse una alarma y cada hora y media moverse. Tienen que levantarse. Sí, tienen que moverse y o me hacen los ejercicios que yo le mando o que se muevan a caminar a coger agua o que se agachen varias veces al suelo, que hagan pues 10 sentadillas o hazte 5 flexiones son cosas tontas pero que al final lo que hace es que tu cuerpo oxigene y le deje un descanso de esa postura. Al final es simplemente porque eso. al final sentimos como más fatiga, más cansancio por no movernos. Intenta mantener un brazo levantado 8 horas, te va a doler 100%. A mí esto me lleva a otra duda, en el caso de que, bueno, ya tenemos algún dolor concreto en alguna parte de la espalda. ¿Es recomendable que nosotros mismos intentemos como masajearnos o tocarnos en ese punto en concreto? Vale, a ver. Sería contraproducente, ¿no? No vas a conseguir nada en el sentido de que ni nosotros mismos, los fisioterapeutas, cuando masajeamos no conseguimos nada, ¿vale? Al final el masaje es una técnica de, por así decirlo, de engaño al cerebro, ¿vale? Cuando un músculo te duele es porque en su componente químico está aumentando su gasto energético y se liberan unos residuos. Esos residuos cambian el pH, ¿vale? Nosotros normalmente tenemos un pH básico aproximadamente y ese pH cuando se acumulan esos residuos se vuelve ácido, ¿vale? Eso llama la atención de una serie de células que se llaman células nociceptivas y manda información al cerebro. Si el cerebro considera que ese músculo está en amenaza, ¿vale? Está sobrecargado, te va a mandar una información dolorosa, ¿vale? Dolor muscular. ¿Para qué? Para que te muevas, ¿vale? El masaje al final lo que provoca es aumentar el flujo sanguíneo en la zona, ¿vale? Tú haces un masaje y aumenta el flujo sanguíneo. Lo mismo que si coges una pesa y levantas y contraes el músculo. Exactamente lo mismo. Por eso un dolor muscular se puede trabajar con un masaje, pero también se puede trabajar con ejercicio. Claro, pero no se cura por sí solo, sino que es más bien como un efecto placebo, ¿no? Claro, es un efecto puramente placebo, es decir, tú le estás dando a tu cuerpo. El problema del masaje siempre ha sido el discurso con el que lo damos, ¿vale? Si tú le das un masaje a un músculo débil, sí, le estás aliviando, pero no estás consiguiendo nada. Sin embargo, con el ejercicio físico estás fortaleciéndolo. Entonces, al final el ejercicio físico es tan potente porque lo que consigues con el tiempo es que el músculo tenga más capacidad de soportar eso que no está tolerando a día de hoy. Sí. Y te iba a preguntar otra cosa acerca sobre también ejercicio, porque también llevándonos al otro extremo, por ejemplo, los deportistas también sufren de deterioros de los ligamentos, ¿no? Entonces eso también influye también. Bueno, para que veas el cambio, el masaje a nivel deportivo es una de las piezas fundamentales de prevención. ¿Vale? La mayoría de los deportistas de élite se utilizan los masajes como mecanismos de prevención de lesiones, ¿vale? Para refluir la sangre y hacer que el músculo se descongestione e intentar, vamos a decir muchas entre comillas, prevenir el exceso de la CPK, que es la hormona que se produce cuando hay daño muscular, ¿vale? Las agujetas famosas, ¿vale? Pero realmente el masaje de por sí no tiene evidencia científica, es decir, lo único que está haciendo es un efecto placebo, tanto para el deportista como para el paciente, ¿vale? Y los estudios que más o menos sustentan, por así decirlo, un poco las bases del masaje, tienen muy poca solidez científica, es decir, ni siquiera en el deporte se utiliza porque, bueno, al final
es algo que se ha usado toda la vida y es lo que os he dicho, si la Tierra siempre se ha visto plana, pues es muy difícil cambiar la visión a redonda, tienen que pasar años de educación y de esfuerzo por parte de los fisioterapeutas de cambiar esta visión, pero no es algo que cure, no es algo que vaya a mejorarte ni algo que vaya a mejorar tu dolor. ¿Y crees que en unos años esa educación habrá cambiado para, o sea, que los fisioterapia tengan otra visión en cuanto a eso? Quiero imaginar que sí. Igual que está cambiando, por ejemplo, la forma de abordar la espalda y cada vez se opera menos, Sí. por ejemplo. No piensan pues, que no es lo idóneo operar. Claro, es que al final es lo que os he dicho, por ejemplo, enlazando con el tema este de la osteopatía que comentabas y tal, Sí. al final es dependiendo del discurso que tú le des al paciente. Si tu discurso es pasivo y al final haces que el paciente te vea como algo dependiente, vas a ocasionar a un paciente que depende de ti para su enfermedad, cosa que no es real, ¿vale? A mí no me hace falta, o sea, a ningún paciente yo le hago falta de por sí, ¿vale? Al final, nuestro objetivo como terapeutas o como sanitarios debería de ser cambiar la educación del paciente para que se haga cada vez más independiente, para que comprenda cada vez más su patología y Claro. pueda tener mecanismos para cambiarla, ¿vale? Porque al final la mayoría de las patologías son por hábitos, ¿vale? Por hábitos emocionales, por hábitos de ejercicio físico, por hábitos psicosociales, culturales. Hay un montón de cosas que influyen en un paciente que le duele algo durante mucho tiempo, ¿vale? Yo siempre digo que es como un vaso de agua. Hay muchas gotas, al final es ir apagando grifos, ¿vale? Hay gente que tiene que ver un psicólogo porque pues tiene problemas de ansiedad y su base es la ansiedad. Otros pacientes que es que no se mueven nada, Claro, que sí, al llevan una día vida hacen 2000 pasos, ¿vale? Sí. Otros pacientes la nutrición. Es que todo influye, tanto lo que comes, como lo que te mueves, como lo que piensas, todo eso te genera un estrés y al final tu cuerpo lo libera. ¿Cómo? Pues con dolor. Claro, y Y además... Sí. Sí, bueno, que la base de todo es informarse, ¿no? Sobre nuestras patologías, porque así a lo mejor estamos cometiendo errores que no sabemos que están mal, Claro. y lo seguimos cometiendo y por eso por nunca va a ejemplo, acabar. Es lo que os dije cuando os conocí. Yo abrí la clínica y la abrí con un sentido multidisciplinar porque no considero que un paciente deba de ser tratado como un ente solo por una entidad sola, Ujú. ¿vale? La fisioterapia no es la respuesta a todas las patologías, ni la medicina, ni el entrenamiento, ni la nutrición. Entonces yo cuando hablo de casos complejos o cuando tengo un paciente delante muy complejo, pues por ejemplo fibromialgia, dolor lumbar de 23 años, yo soy muy honesto con él. Yo le digo, ¿tú te quieres curar? ¿Quieres mejorar tu calidad de vida? Sí, tienes que confiar en mí plenamente. Y yo no te voy a tratar yo, te va a tratar mi equipo. O sea, somos un equipo y esto vale tanto. Y Claro. nosotros para poder curarte necesito que confíes en mí en un plazo de X meses y que hagas estos cambios. Toques nutrición porque veo que tu nutrición a lo mejor no está siendo la más adecuada. Toques entrenamiento porque te estás moviendo muy poco. Y yo a lo mejor voy a hacer un aspecto más educativo, ¿vale? Yo sí quiero cambiar, o sea, sí quiero creer que nuestra profesión y cada vez las profesiones y las generaciones que vienen nuevas van a tirar más por la educación que por el hecho de hacer praxia en sí, o sea, por el hecho de practicar de por sí, ¿vale? Porque cada vez nos damos más cuenta que cuando tocamos menos somos más potentes, o sea, cuando en vez de tocar explicamos y damos razonamiento a lo que decimos, al final los pacientes dicen, ostras, pues esto hay que cambiarlo de otra forma. Yo es como más he cambiado a mis pacientes, hablando. Y tengo muchos pacientes que no me funcionan y que me salen mal, obviamente, ¿vale? Pero sí que es verdad que los que consigo cambiar y los que llevan muchos años de dolor y consigo que mejore su calidad de vida es porque me hacen caso y porque sigo unas pautas de educación más que de práctica. Después hay miles de técnicas y hay miles de formas de mejorar el dolor. Bueno, pues tras estas preguntas vamos a hacer una pequeñísima pausa, Juanma, y enseguida volvemos con más preguntas que tenemos que hacerte acerca de estos temas, ¿vale? Perfecto. Venga. Radio Giralda. Volvemos a estar a tu lado. Escuchas Radio Giralda y en nada volvemos tras esta pausa con nuestros patrocinadores. ¿Dolor?
lesión muscular, en IRIM te proporcionamos los mejores tratamientos a manos de nuestros especialistas. Contamos con servicios de fisioterapia, podología, nutrición, pilates terapéutico y readaptación funcional. Nos formamos continuamente en las terapias más eficaces, la experiencia en el sector profesional y en el uso de la última tecnología. Puedes localizarnos en calle Cueva del Gato 6, local 15, en el 955 09 74 34 o en airim.es. Volvemos con las preguntas que le estábamos haciendo a Juanma. Bueno, pues Juanma, también te quería preguntar acerca de los jóvenes entrenadores, bueno, también de los deportistas, ¿no? Que se centran en hacer un ejercicio, como tú nos has dicho, los masajes son tratamientos así como un efecto placebo, ¿no? Que ayuda también a la circulación. Esos tratamientos, ¿cada cuánto hay que dárselos? Y, o sea, esos masajes, ¿cada cuánto hay que dárselos? Y sería como antes del entrenamiento, ¿no? O antes de una competición, ¿no? ¿Cómo sería el masaje en sí? Pues mira, normalmente, ya te digo, el masaje se utiliza porque es una técnica que se utiliza y ya está, aunque no tenga mucha evidencia científica, más que nada muchas veces por la demanda psicológica del propio deportista, ¿vale? Porque, aunque parezca una tontería, lo que un futbolista piense es muy importante a la hora de desarrollar su juego. Es decir, si él piensa que eso le va a aliviar, dáselo, porque es que más que nada no por nada, sino porque puede aumentar su rendimiento simplemente por lo que él crea, ¿vale? Lo recomendable siempre después, ¿vale? Porque dar un masaje antes, hay muchos futbolistas que te piden, oye, caliéntame la zona, pues para salir al campo, tal. Bueno, se utilizan algunas cremas calientes y tal, pero que no tienen ningún tipo de efecto. Es más, ya te digo, por la psíquica del propio deportista, porque él cree que eso le beneficia y es que realmente cuando algo lo cree tu cuerpo, sí, sucede, ¿vale? Entonces, muchas veces por simplemente psicología un poco, ¿no? Si se utilizara, ¿vale? Se utiliza de método preventivo normalmente después de la práctica deportiva y se utiliza para drenar, para drenar un poco los residuos que somete la musculatura del deportista y para relajarle un poquillo la zona, que el deportista se sienta como que, oye, me voy con las piernas más descargadas, ¿no? He hecho una actividad física, tú sabes, todos hemos hecho algo de actividad, esa sensación de congestión de las piernas pesadas, sí, ¿vale? Hay gente que le gusta y hay gente que no quiere sentir eso, ¿vale? Por ejemplo, a mí me gusta, yo si no siento eso, no pienso que no he entrenado nada, ¿vale? Entonces hay deportistas que no le mola nada esa sensación y menos después, menos cuando van a tener que jugar mañana o pasado. Entonces pues se utiliza el masaje a método eso, de que se sientan relajados, de que como ponerle un poco el entorno fácil para que ellos se sientan cómodos en su práctica deportiva. Que porque no les aparezcan agujetas, ¿no? Bueno, no va a prevenir que aparezca agujeta, ¿vale? Muchas veces, ya te digo, si la carga es muy alta, tú no vas a prevenir con un masaje, pero sí que vas a aliviarle, digamos, esa sensación de, oye, no estoy preparado para la práctica deportiva. Porque a lo mejor después vas a tener sobrecarga, pero esa percepción de, guau, me trató el fisio, me dio un masaje, me siento la espalda o las piernas mucho más descargadas, buah, yo voy ya preparado para el partido, ¿vale? Es que simplemente esa psicología ya va a hacer que el deportista entre al campo con otra actitud.
Entonces muchas veces se da por eso, no porque sea el preventivo de nada, ¿vale? El masaje no previene nada. El masaje simplemente hace que refluya sangre y las sensaciones en cuanto a la percepción de tu cerebro de la zona pues son mejores, pero no surge ningún efecto, ¿vale? El efecto, ya te digo, es placebo, es puro placebo. Y también me ha llamado la atención cuando has dicho que el masaje también tiene que ser a gusto del deportista, ¿no? Pero sí. Hay deportistas que les gusta que le hagan daño. Claro, es que eso es lo que digo, porque muchas veces la gente, o bueno, las personas que yo conozco salen del fisio y dicen, uff, qué dolor, que madre mía, bueno, tú mi madre la conoces, también paso a saludar a mi madre, pero también que ha salido del fisio con dolor. Normalmente no debería de provocarse dolor en una sesión de fisioterapia, ¿vale? Ni es necesario, ¿vale? Para curar a una persona. Es más, ya te digo, hay muchas veces que yo trato y no tiene por qué doler ni mucho menos, ¿vale? Y creo que a muchos compañeros que a lo mejor si me están escuchando dirán, pues lleva razón, hay muchos tratamientos que parece que no estás haciendo nada y hacen más de lo que creen. Pero es verdad que hay pacientes que tienen la concepción esa de si no voy a un fisio y no me duele, no me ha hecho nada, ¿vale? Sí, es verdad. Que va, o sea, todo lo contrario. O sea, yo muchas veces, ya te digo, baso más en la educación, en hablar con el paciente, en que comprenda su patología bien y que sepa cómo curarla, que es lo que paso de tratamiento en sí. Muchas veces el tratamiento dura 15 minutos, 20 minutos, ¿vale? Y utilizo las herramientas más efectivas. También después hay que comprender un poco el efecto de la demanda, ¿no? O sea, si a mí un paciente me paga y me está demandando un masaje, pues yo al final se lo voy a tener que dar, o sea, porque me está pagando por ello, ¿vale? Entonces como que si yo no se lo doy, pues como que no ha cumplido mis expectativas. Entonces una de las obligaciones que tenemos en una consulta es cumplir las expectativas del paciente, pero siempre es el discurso. Yo siempre se lo digo, oye, yo con esto no te voy a hacer nada. Para mí la parte más importante es todo lo que he hecho al principio, que tú lo quieres, yo lo hago, ¿vale? Si tú te vas a sentir mejor, por mí guay, pero que yo te estoy aliviando a corto plazo, que mañana pasado te va a volver a doler, o dentro de un rato, ¿no? O dentro de un rato, ¿vale? Entonces si no cambias tu actitud de vida o no cambias estos conceptos que yo creo que te están haciendo más mal que bien, va a volver. Yo no te voy a mentir, y vas a volver a mi consulta, y si tú quieres pagarme por darte un masaje cada 2 meses, pues vale, perfecto, yo me gano la vida de fisioterapeuta, pero que no te estoy curando. O sea, yo soy así de sincero con los pacientes. Cuando me dejan hacer mi trabajo de verdad, probablemente no haya masaje. Al fin y al cabo es lo que hemos hablado en otros programas contigo, ¿no? Que también tiene que ser un trabajo propio, un ejercicio propio. Sí, y tiene que ser una alianza entre tú y el paciente, ¿sabes? Tiene que ser una alianza de, oye, quiero esto, pero yo hay muchos pacientes que me lo piden, oye, si me gusta la forma en la que tratas, veo alivio, pero también yo necesito sentirme así, necesito esto para sentirme mejor, vale, pues se hace como digo yo, un tuya mía. Yo te doy tu caramelito, tú me dejas a mí hacer mi trabajo, y poquito a poco vamos intentando quitar caramelo y dar más caña. Claro, algo mutuo, ¿no? Entre las dos partes. Claro, porque si no al final el paciente tiene que salir contento, ¿sabes? Al final todo el mundo quiere salir contento y sentirse bien. Entonces yo intento hacerlo lo mejor posible. Hay personas que realmente no confían en la otra visión porque le han dicho tanto que la visión es la otra, que muchas veces te cuesta creerlo. Entonces es como a base de demostrarle, de irlo rompiendo pilares muy poco a poco, y hay veces que se tardan meses en que el paciente te diga, no, masaje ya no, yo quiero más de esto, que me sienta bien. Claro. Que me he pasado, llevo 23 años y ha sido la primera vez que en 23 años no me ha dolido la espalda en la semana 4 días. Fíjate. Madre mía. Rompe sus esquemas. Claro, y ahí ya se salta el chip y te dice, tío, dame más de esto, que esto ya he visto que no, que aquí es tira dinero, dame esto. Sí. ¿Sabes? Entonces ya te lo ganas un poco. Hablando un poquito también de la espalda, teníamos la pregunta o la duda de ¿qué son los nudos en la espalda? Eso es otra tierra plana, ¿no? Siempre se tiene el concepto de que los músculos se anudan, ¿no? Pero los músculos tienen, cada músculo tiene alrededor de 7-6 tendones por músculo, ¿vale? Nosotros a eso le conocemos como rafes o intersecciones faciales y tal. Entonces un músculo tiene bultos de por sí. Nosotros no somos el típico filete de entrecot súper blandito que se vende en la charcutería, ¿no? Somos realmente un filete lleno de tendones. Entonces lo que nos tocamos, lo que nos palpamos son tendones. Se asocia a nudos porque el concepto de punto gatillo que todo el mundo conoce, ¿no? Ese concepto de que los músculos se contraen por una parte y se forma la bolita. Eso fue una cosa que se desmintió hace tiempo, no hace mucho, pero hace tiempo, creo que por 2006, 2009 por ahí, y ya los profesionales que estamos más actualizados ya intentamos cambiar un poco el discurso y decir que eso no es real, que no existe esa percepción. Un músculo, su tono muscular va a ir dependiendo pues de muchas cosas, de muchos contextos, de pues si está protegiendo algo, pues tu cerebro está protegiendo algo, si la persona se encuentra más estresada, si tiene miedo,
de algo simple. El tono muscular puede aumentar porque tú tengas miedo a agacharte, por ejemplo, y te aumenta para decir no te muevas más. Bueno, sí, cuando se nos coge un tendón o algo que es súper molesto, sobre todo al despertarnos, ¿no? Un músculo que se, vamos a decir, un espasmo muscular porque esté cansado de mantener una postura y tal, y se fatiga, igual que se fatiga el de un futbolista en el minuto 97 de un partido o está reventado ya y no puede más, pues la musculatura de la espalda igual, si mantiene un desgaste, por ejemplo, porque tú no estás acostumbrado y te has pegado una mudanza con tu pareja porque te has ido a vivir y has cogido 250 muebles que pesan tan... pues normal que al día siguiente estés molido, estarías tú, yo y todo el mundo. Claro. ¿Vale? ¿Qué hay que hacer? Adaptar tu cuerpo para que sea capaz de soportar eso. Si tú entrenas todos los días con 70 kilos, probablemente una mudanza te parezca una tontería. Yendo también un poco a los comentarios que nos han mandado por redes sociales, queríamos preguntarte qué es la displasia de cadera. Pues mira, la displasia de cadera es una enfermedad o patología que sucede en el nacimiento, y es que el acetábulo, que es lo que alberga la bola de la articulación de la cadera, ¿vale? Se nace deforme y no es congruente, es decir, ahí es, por así decirlo, incongruente, y la cadera es mucho más inestable de lo que sería normalmente, entonces se luxa, se sale, ¿vale? Es como una cavidad que no contiene bien a esa bola, ¿vale? Eso normalmente pues conlleva una serie de problemas, y son, por ejemplo, pues eso, luxaciones, roturas del labrum, que es el menisco que envuelve la cadera, que hace que la sea más congruente. Y normalmente tiene una serie de ayudas con procesos ortésicos, porque el crecimiento, cuando tú naces, no hay una osificación completa, sino que el hueso se va osificando poquito a poco. Entonces se utilizan métodos como ortesis, se utilizan ejercicios, movilidad de cadera y tal, para intentar hacer que el labrum sea lo más congruente. Dependiendo del tipo de displasia que tenga, a más avanzada peor, pues será más tratamiento conservador o más tratamiento quirúrgico. O sea, que puede llegar a la operación. Sí, pues hay veces que se tiene que operar y reconstruir el labrum, que sería coger hueso de la cresta ilíaca y trasladarlo al rodete para que sea más congruente, para que no se salga. Pero que se salga la cadera es algo, en el momento en el que pasa, es algo doloroso. Sí, bastante. Suele pasar en bebés. Y suele ser algo bastante desagradable, porque el papá ve pues eso, que la cadera se ha salido y la pierna del bebé está en una posición que no es nada normal. Y bueno, simplemente con una leve tracción a nivel del hospital, y eso, se hacen tracciones y tal, se vuelve a reposicionar. El problema es que se vuelva a salir, y el daño que conlleva esa salida, porque cuando se sale pues daña el ligamento, daña el propio menisco, puede dañar hueso porque rompe un trozo de hueso al salirse. Entonces se intenta hacer ejercicios, se intenta hacer cosas a través de conservador, y si no se puede, pues se utiliza tratamiento quirúrgico. También dependiendo de la gravedad de la lesión, también puede influir de una cosa y otra. Sí, eso va por estadio, sí. Estadio 1, cada fase, si es a más grave, pues más necesidad de tratamiento quirúrgico. Y bueno, y sobre los problemas que pueden ocasionar los tendones en el día a día, tener los tendones cortos, por ejemplo. Bueno, a ver, un músculo que está débil normalmente lo asociamos a que está corto, ¿vale? Siempre que hay una musculatura corta es porque tiene una debilidad, casi siempre, ¿vale? Entonces, normalmente no tiene nada que ver el acortamiento de una musculatura con que el tendón esté sano o no. El tendón va a enfermar dependiendo del uso que le demos, ¿vale? Y normalmente, pues también si haces algún tipo de actividad física y sometes al tendón a una excitación que no está acostumbrado, pues puede producirse desgarro, igual que puede producirse desgarro en un músculo. Es lo que te he dicho, prevenirlo depende de cada paciente. Es que a lo mejor consideramos que un dolor, entre comillas, de tendón, y no lo es, ¿sabes? Un dolor de un paciente de calle, yo me he encontrado muy poco que sea de tendón. Normalmente tendón suele ser o por mecanismos muy repetidos, por ejemplo, pues un fontanero que no hace mucha actividad física y está todo el día con la llave inglesa, pues ahí obviamente pues puede tener una epicondilalgia, ¿no? Por desgaste, porque su tendón no está, por así decirlo, adaptado a esa actividad, ¿vale? O después un deportista. Los deportistas sí pueden tener tendinitis o tendinopatías, y si requieren de un tratamiento, normalmente es mucho a través del ejercicio, bajando cargas, jugando con las cargas, metiéndole un tipo de ejercicio más isométrico, un tipo de ejercicio más concéntrico excéntrico. Vamos jugando un poco con la carga física. Y en relación con las preguntas de Instagram, ya para terminar con esta parte, ¿la esclerosis en qué consistiría? ¿La enfermedad de la ELA? La esclerosis, bueno, es una enfermedad, yo no conozco mucho porque no me dedico mucho a la parte de neuro, ¿vale? Eso es más fisioterapia neurológica y tal,
pero es una enfermedad degenerativa de la vaina del nervio, ¿vale? Los nervios, los axones del nervio tienen una vaina de mielina, ¿vale? Que se va degenerando y hace que el nervio pierda la conducción en cuanto a la transmisión de información. Entonces pues el paciente ve un deterioro en cuanto a eso, al reclutamiento de la propia contracción muscular. Es decir, que pierden pues la capacidad de ponerse de pie poquito a poco, los brazos, tal, y al final pues puede conllevar la muerte. Bueno, pues muy interesante la entrevista, ¿no? Ha sido muy completa, hemos abordado muchos temas, se nos han quedado preguntas por decir, pero bueno, no tenemos más tiempo y bueno, comenzamos con los temas. Y como he comentado en un principio, yo voy a hablar sobre el envejecimiento óseo, porque según Medline Plus nos pasamos toda la vida reabsorbiendo hueso antiguo y creando hueso nuevo. Es decir, todo el esqueleto de alguna manera se regenera cada 10 años aproximadamente. Por eso es importante consumir alimentos ricos en calcio y sobre todo en fósforo, que lo podemos encontrar, por ejemplo, pues en la leche, en el queso, las nueces, espinacas, yogur, carnes, legumbres, bueno, y un largo etcétera, ¡Qué ¿no? hambre! Sin embargo, este proceso se hace cada vez más lento con el paso de los años. Se puede decir que la pérdida ósea se produce cuando se reabsorbe más hueso viejo que el hueso que se crea nuevo. Así que bueno, conforme cumplimos años, nuestro cuerpo va absorbiendo calcio y fósforo en lugar de conservar esos minerales en nuestro hueso, lo que contribuye a la debilitación ósea. Cuando este proceso se hace más común en nuestro cuerpo es cuando se le puede llamar osteoporosis. Así que bueno, Juanma, cuéntanos así de una manera más resumida en qué consiste la osteoporosis. Bueno, la osteoporosis es una pérdida de densidad ósea, ¿vale? Normalmente se denomina osteoporosis cuando ya hay una, vamos a decir, una seriedad dentro de esa densidad, que ha perdido bastante densidad. Al principio se muestra como una osteopenia, ¿vale? Se diagnostica como una osteopenia. Suele ser muy frecuente, por ejemplo, en mujeres que ya pierden la regla y pierden esa capacidad de absorción de calcio, ¿vale? El hueso tenemos que entender que se estimula por vibración, ¿vale? Por eso, por ejemplo, si tú coges a una persona y lo mandas a la luna, vuelve con osteoporosis, ¿vale? Porque se estimula por la gravedad que tenemos aquí en la Tierra, ¿vale? Que más o menos equivale a 9,8 kilos, ¿vale? Aprox. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para mejorar la osteoporosis? Ejercicio, ¿vale? Y ejercicios de impacto. Hay gente que le da miedo el ejercicio de impacto porque cuando tienes osteoporosis parece que eres de cristal y se te va a romper los huesos. Pero un buen ejercicio bien medido, bien pautado por un profesional, normalmente fisio, entrenadores y tal, trabajamos de la mano, pues se hace que el paciente vaya haciendo ejercicio, normalmente de fuerza y de pilometría, que pilometría son saltos y tal, y vamos viendo que con el desarrollo de mediciones de densitometría la persona mejora. Por ejemplo, nosotros tenemos una paciente que tenía osteoporosis diagnosticada con 53 años y conforme hemos ido trabajando con ella, llevamos 2-3 años trabajando con ella, la osteoporosis ha pasado a osteopenia, ¿vale? Tener una osteopenia con 53 años es más o menos normal, ¿vale? Sí. Y no, la osteoporosis no genera dolor, ¿vale? Al final simplemente genera que tienen más riesgos de fractura. Claro. Por eso hay que prevenirla, por eso hay que hacer ejercicio y hace que el hueso se estimule. Pero se estimula con ejercicio, ni tomando calcio, ni el cuerpo absorbe lo que absorbe y lo que no absorbe comiendo. Tú tomas calcio todo el rato, leche, pescado, carne, ¿vale? Entonces la forma de impactarlo en el hueso es con ejercicio, metiéndole impacto. Siempre nos insisten para los huesos lo de consumir calcio, pero no es toda la solución, ¿no? Estás cagando más caro. Yo siempre digo eso. Al final, igual que cuando te dicen, no, tienes una artrosis, toma colágeno. El cuerpo va a absorber lo que quiere y al final a nivel de alimentos tú absorbes lo que absorbes. Y si el cuerpo no quiere absorber más, tendrás sus motivos para no hacerlo. De hecho, también la vitamina D o también el sol, tomar el sol. Claro, tú te puedes hartar de zumo de naranja o de vitamina D y si no tomas ni una gotita de sol, la vitamina D se estimula con el sol. Si tú no tomas sol y estás todo el día debajo de una luz LED, tu vitamina D va a decir tu cuerpo, venga, hasta luego. Claro, decreto y fuera. Claro, la importancia entonces sobre todo del ejercicio y del deporte, guiado por un profesional. Claro, y está bien que te tomes calcio, pero si hacemos las bases claras, es decir, está guay, te tomas calcio, perfecto, pero ponlo en práctica para que se segregue. Es decir, haz ejercicio físico para que tu cuerpo diga, vale, este calcio me vale y no lo excreto, no lo dejo ahí perdido. Y bueno, claro, también decir que lo que has comentado antes, ¿no? Las mujeres a partir de los 50 años son más propensas a sufrir osteoporosis, ya que es la etapa en la que se llega pues a la menopausia. Y después de la menopausia los ovarios dejan de producir estrógeno, que es una hormona que ayuda a mantener los huesos fuertes. Y en el caso de los hombres, pues la disminución de la testosterona a medida que envejecen, pues también puede causar la pérdida ósea. Pero claro, esto va a depender sobre todo del paso de los años, pero nosotros podemos poner de nuestra parte retrasando un poco este proceso. Bueno, como has comentado también, haciendo ejercicio, deporte, evitando el alcohol, porque un excesivo alcohol puede afectar al deterioro de los huesos, dejando de fumar. Los hombres y las mujeres que fuman tienen los huesos más débiles,
Además que las mujeres que fuman después de la menopausia tienen incluso una mayor probabilidad de sufrir fracturas. Evitando también el sobrepeso, porque realmente el sobrepeso debilita los huesos, además que eres más propenso a sufrir cualquier tipo de fractura. Y tomando alimentos ricos en vitamina D, calcio, y también además el periodo afecta, porque las mujeres más jóvenes que no tienen periodos menstruales durante mucho tiempo también tienen un mayor riesgo de pérdida ósea y de osteoporosis en un futuro. Y bueno, ya para ir terminando un poco, también me gustaría comentar la sarcopenia, que es la pérdida de músculo, que es un proceso que comienza alrededor de los 30 años de edad y sigue avanzando durante el resto de la vida. Es un proceso que, bueno, disminuye gradualmente tanto la cantidad del tejido muscular como el número y el tamaño de las fibras musculares. Y como consecuencia, es una pérdida gradual de masa y de la fuerza de los músculos. Esta leve pérdida de fuerza muscular supone un aumento de carga sobre ciertas articulaciones, como por ejemplo las rodillas, y predispone a la persona afectada a sufrir pues artropatías y caídas. Y también finalmente me gustaría comentar una curiosidad y responde a la pregunta que posiblemente muchas personas que nos estén escuchando se hagan, y es ¿por qué nos hacemos más bajitos a la vejez? Que es una pregunta que bueno, no conocía realmente la respuesta. Yo voy a aportar una respuesta que he encontrado haciendo un estudio, pero bueno, me gustaría saber también la opinión de Juanma. En primer lugar, se produce a raíz de que los discos amortiguadores que se encuentran en la columna vertebral se van comprimiendo a lo largo del tiempo. Y también se puede deber, pues lo que he comentado antes, a la osteoporosis, ya que conforme van pasando los años, una persona puede desarrollar pequeñas roturas en los huesos que reciben el nombre de fracturas por compresión. Estas roturas pueden hacer que las vértebras se deformen y que con el paso del tiempo la persona que padece osteoporosis se acabe encorvando o le acabe pues apareciendo lo que se conoce como una joroba o una chepa. A ver, los cambios degenerativos en el disco son la deshidratación y la disminución de su capacidad de amortiguación. En el hueso es la pérdida ósea, ¿vale? El músculo, la sarcopenia, ¿vale? Entonces todas las estructuras del cuerpo se deterioran, y está claro que el envejecimiento, pues al final todas las células del cuerpo envejecen, ¿no? Pero al final, si os fijáis, es todo una cuestión de hábitos, de lo que hablamos. Si tú te mantienes sano y haces las cosas bien, es decir, comes bien, haces ejercicio físico como tu cuerpo debería estar acostumbrado y tal, al final este proceso de envejecimiento lo retrasas muchísimo, ¿vale? ¿Por qué se vuelven las personas más chiquitillas? Pues porque al final al final las estructuras pues se van comprimiendo y van disminuyendo su capacidad y da la sensación como que te vuelven más pequeñitos, ¿vale? También es por la postura, ¿vale? La tendencia de los abueletes a esa postura de flexión, a esa postura bajita, ¿vale? ¿Por qué? Porque los músculos de la espalda realmente en el día a día lo utilizamos muy poco. Están diseñados para trepar, y ¿quién trepa un árbol? Nadie. Claro. ¿Vale? Entonces, claro, al final vencen la musculatura más fuerte. ¿Cuál es la más fuerte? La anterior, que es la que utilizamos para todo, el bíceps, el pecho, todo eso lo utilizamos un montón, porque cada vez que coges una caja, coges una bolsa, tiras de esa musculatura. Entonces al final el cuerpo va a la posición a la que es más fuerte, y la posición más fuerte es la flexión. Por eso también te da la sensación de que son más chiquititos, ¿vale? Pero todos esos cambios degenerativos no tienen nada que ver con el dolor. Pero ¿vale? Irremediablemente, aunque nosotros tengamos una vida en donde ni fumamos ni bebemos, aunque tengamos buenos hábitos, como así decimos, también eso es irremediable, ¿no? O pienso yo, como ¿no? dice Thanos en la película de los Vengadores, es inevitable. Es inevitable, ¿no? Es inevitable, eso es inevitable, ¿vale? Va a producirse y ya está. No tiene nada que ver no tiene por qué padecer dolor. Todas esas patologías no son relación directa de que tú tengas dolor, ¿vale? Hay gente que las tiene y no tiene dolor. Claro. ¿Y de qué depende entonces que se tenga ese dolor o no? De tus hábitos, ¿vale? Hay gente con 80 años que corre maratones, ¿vale? Bueno, claro. El otro día publicamos en la clínica un post de una persona con 83 años que había hecho un maratón. Esa persona no le duele el cuerpo, pues seguramente le dolerá algo, pero depende también de tu actitud, de cómo tú afrontas tu dolor, de cómo tú ves el dolor. Dolor tenemos todos, yo tengo dolor y soy fisio, ¿vale? La cuestión es un dolor puntual. Es un dolor que tú te has despertado un día y te duele un poco la espalda porque has dormido en algún sitio. Pero sí que también es verdad que hay gente que no sabe gestionar el dolor. Sí. O sea, hay gente que ya tiene un mínimo dolor de cualquier cosa, tanto muscular como... y ya se viene abajo. Y que le tienen miedo, o sea, hay personas que ven el dolor y pues eso tiene que ser cáncer casi. Sí. Vale, no, tío, todo el mundo tenemos dolor y todo el mundo tiene dolores esporádicos. Mira, el otro día yo salí a caminar, no estaba acostumbrado obviamente, a caminar 3 horas, ¿vale? Salí con mi novia, nos perdimos por ahí, tiramos por un camino súper largo y no se nos fue la cabeza y después volviendo. Y a mí me empezó un dolor en la rodilla izquierda muy fuerte y yo decía, tío, ¿qué me pasa? Y lo primero que pensé yo para mí es, ¿qué me pasa, tío? ¿Qué me pasa? ¿Qué me pasa en la rodilla? Nada, me puse a mirar, me puse a moverla
pero parece que no tengo nada. Nada, pues fue sentarme un poco y decir, guau, esto no es nada, esto seguramente mi cerebro se está quejando de que llevo 3 horas caminando, claro, y no estoy acostumbrado. Pues fue sentarme, pensar eso y mejoró el dolor. Seguí para adelante, llegué a casa y al día siguiente tenía agujetas por todos lados. Ok, ¿vale? Normal, claro. La falta de costumbre. Claro. Lo que hace la cabeza, muchas es veces la importancia. Mi cerebro me dijo, ¿dónde vas? ¿Dónde vas andando 3 horas que no has andado nunca 3 horas? Estás forzando la máquina, claro, más de lo debido. Sí. Entonces me avisó de oye, estamos cansados, ¿sabes? Sí, sí. Bueno, Juanma, pues ya va siendo la hora de despedirnos. Ya otro programa más que estamos contigo. Otro que nos cargamos. Pero no, se nos ha quedado varias cosas en el tintero, aunque creas que no, algunas preguntillas también el tema de Ángela. Pero sí es cierto que, bueno, si alguno de los oyentes que no hayan visto o oído lo quiere volver a repetir o lo apetece ver otra vez, también lo vamos a colgar próximamente en YouTube y en iVoox en giraldafm.es. Sí, nos pueden dejar comentarios y tal, que yo les contesto sin problemas también, si dejan comentarios y eso. También le podéis a Juanma en su Instagram, @JuanNuper, ¿verdad? Y Juan también Nuper, de la clínica. O @clínica Airin, también por si le podéis consultar alguna duda, si tenéis alguna inquietud, alguna circunstancia, pues también podéis preguntársela a Juanma. Y una semana más, chicas, muchísimas gracias por vuestra colaboración y muchísimas gracias a todos. Gracias. Muchísimas gracias. Adiós. Hasta la semana que viene. Hasta ahora. Radio Giralda. Volvemos a estar a tu lado. Escuchas Radio Giralda gracias a los siguientes patrocinadores. ¿Dolor? ¿Lesión muscular? En Airim te proporcionamos los mejores tratamientos a manos de nuestros especialistas. Contamos con servicios de fisioterapia, podología, nutrición, pilates terapéutico y readaptación funcional. Nos formamos continuamente en las terapias más eficaces, la experiencia en el sector profesional y en el uso de la última tecnología. Puedes localizarnos en calle Cueva del Gato 6, local 15, en el 955 09 74 34 o en airim.es.